Muy buenas tardes. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Estrategias y recursos para la enseñanza de la estadística y la probabilidad desde edades tempranas. Agradecemos la presencia de la doctora Claudia Ponte Vázquez Ortiz, de Luz Séptimo, coordinadora de aprendizaje de la ciencia y la tecnología de la CENACYT, docentes, estudiantes y a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Y para dar inicio, vamos a presentar a la doctora Claudia Vázquez. Ella es profesora de matemática, licenciada en educación y en matemática por la Pontífica Universidad Católica de Chile. Es magíster en didáctica de la matemática y en educación matemáticas por la Universidad de la Frontera. Es doctora por la universidad, es doctora graduada en la Universidad de Girona, España. Actualmente es profesora asociada de planta ordinaria en el campus Villarica de Pontífica Universidad Católica de Chile. Ha publicado numerosos artículos científicos centrados en la formación del profesorado infantil y primaria, didáctica de la probabilidad y estadística y de la matemática y la educación para el desarrollo sostenible. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit, regular el desafío de formar ciudadanos para la sostenibilidad, un aporte desde la educación estadística a la formación del profesorado. Muchas gracias, doctora Claudia, por estar aquí con nosotros y le damos el pase para que pueda hacer su presentación. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, dependiendo de dónde estén. En primer lugar, agradecer a Luz Séptimo por la invitación a participar de este webinar, ¿cierto? Y a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno de Panamá, que muy contenta es un honor haber recibido la invitación. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya. Sí. Perfecto. Bueno, como bien decían, este webinar trata sobre las estrategias y recursos para la enseñanza de la estadística y la probabilidad desde edades tempranas. Al hablar desde edades tempranas, estamos hablando desde los 3, 4 años de edad en adelante. El esquema de la presentación de hoy gira en torno a 5 grandes temas, 5 grandes puntos. En primer lugar, ¿por qué enseñar probabilidad y estadística desde temprana edad? Luego situarnos un poco de qué va la alfabetización estadística y probabilística, cuáles son sus focos, ¿cierto? Y cómo podemos abordarla en la educación infantil y en la educación primaria. Luego un breve recorrido por cómo se aborda la estadística y la probabilidad en los currículos de matemáticas de educación infantil y primaria. Y para ya ir finalizando con algunas estrategias y recursos para la enseñanza de la estadística y la probabilidad en estas edades, ¿cierto? En estos ciclos educativos. Y finalmente extender una invitación para abordar la enseñanza, repensar la enseñanza de la estadística, de la probabilidad de una manera diferente, de manera que nos permita abordar los desafíos que nos plantea este siglo XXI. Bien, ¿por qué enseñar probabilidad y estadística desde temprana edad, cierto? Porque es importante. A diario y sobre todo en este tiempo de pandemia, en estos 2 últimos años que nos hemos visto todos afectados, ¿cierto? Por la crisis sanitaria, nos hemos visto expuestos más que nunca a una gran cantidad de datos que vienen de distintos medios, ¿cierto? De las redes sociales, los medios de comunicación, los periódicos, ¿cierto? La prensa, la televisión. A diario nos están llegando muchos datos que están muchas veces representados en distintos tipos de gráficas, ¿cierto? O también a otras veces en tablas. Hay un bombardeo de información. Pero ¿qué ocurre? Estos datos que recibimos no siempre son los más relevantes. En algunas ocasiones no se comunican de manera adecuada, ¿cierto? Ejemplos hay muchos y de muchos países, en los distintos países podemos encontrar ejemplos, ¿cierto? Aquí presento algunos ejemplos del contexto chileno, en que se presentó en un medio de televisión, en un noticiario de televisión, una gráfica circular, ¿cierto? Una gráfica circular de anillo que buscaba mostrar la aprobación presidencial.
Sin embargo, no había una relación entre el porcentaje que se indicaba, ¿cierto? Por ejemplo, entre este 78% de desaprobación y el sector, ¿cierto? El área que estaba ahí achurada, ¿cierto? O bien otro ejemplo que nos daban a conocer también en un noticiario de televisión de otra red, otro canal, ¿cierto? Nos hablaban respecto de cuál era la tasa de mortalidad por COVID en Chile, cuando recién estaba partiendo el tema de la pandemia. Y si nos fijamos, hay algunos problemas en esa gráfica de barra. Por ejemplo, acá a la altura de la barra del 9 de mayo marca 304 muertes, cierto número de muertos acumulados. Sin embargo, está bajo la línea de los 300. Por otro lado, sería un gráfico no tan solo de frecuencia, no de frecuencia absoluta, sino que un gráfico de frecuencia acumulada, ¿cierto? También vemos que en el eje horizontal las fechas se encuentran invertidas. Entonces, a diario nos encontramos con situaciones de este tipo, ¿cierto? Ante las cuales es necesario que los ciudadanos cuenten conocimientos para percibir que hay algún error, ¿cierto? Que la información no se está comunicando de manera apropiada, pues el mirar rápidamente estos gráficos, pues estos gráficos pasan pocos segundos, están presentes en la televisión, podrían llevarnos a tomar decisiones equivocadas, ¿cierto? Pues las representaciones buscan comunicar, ¿cierto? ¿Y el comunicar para qué? Para una toma de decisiones. Entonces, esto nos lleva a ver desde hace mucho tiempo, y como decía que se ha reforzado ahora en la época de pandemia, que los requerimientos de la sociedad van variando muy rápidamente y cada día se hace más necesario contar con ciudadanos críticos que en definitiva sean consumidores de datos adecuados para que tomen decisiones de manera informada. Y ante ello surge la necesidad de tratar entonces estos conocimientos desde las primeras edades, desde que los niños ya se encuentran en el preescolar hacia adelante, de manera continua y gradual. No se trata de que a los más pequeños tenemos que enseñarles a calcular promedio, ni medidas de dispersión, ni mucho menos, sino que empezar a cimentar el camino para que poco a poco vayan construyendo nociones vinculadas ya sea al estudio de la estadística o de la probabilidad. Pero ¿por qué es necesario enseñar estos temas desde tan pequeñitos, ¿cierto? Desde los primeros cursos de preescolar o desde los primeros cursos de educación primaria, por diversas razones, pero principalmente por la utilidad y la aplicabilidad que la estadística y la probabilidad presentan en distintos campos del conocimiento, ¿cierto? Es una herramienta que busca ayudar al desarrollo de distintos campos del conocimiento y también porque contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico, ¿cierto? Un pensamiento crítico que es tan necesario hoy en día para reflexionar muchas veces sobre las acciones, sobre las precauciones y los cuidados que debemos tomar, por ejemplo, ante situaciones como la actual crisis sanitaria que aún estamos viviendo. Y por último, porque de acuerdo a como plantea Godino, Bataneros y Cañizares, proporciona una excelente oportunidad para mostrar a los estudiantes cómo matematizar, es decir, cómo aplicar la matemática para la resolución de problemas reales, ¿cierto? Problemas que provengan de un contexto cercano y que le hagan sentido a los estudiantes. Brevemente, ¿de qué se ocupa la estadística, cierto? Como ya vislumbrábamos hace unos minutos, la estadística busca ofrecer herramientas a otras disciplinas, ¿cierto? A problemáticas que provienen de distintos campos del saber para interpretar críticamente los datos que están en nuestro entorno, ¿cierto? Y que requieren de esta interpretación para realizar ciertas acciones. Y este aprendizaje de la estadística requiere ir desarrollando poco a poco una alfabetización estadística, así como hace algunos años atrás era necesario que todos los ciudadanos supieran leer y escribir, ¿cierto? Hoy en día también es necesario contar con una alfabetización en estadística, una alfabetización en probabilidad que permita desarrollar esta interpretación crítica, este pensamiento crítico de los datos. Por su parte, la probabilidad sabemos que es parte de la matemática, que se ocupa de medir la posibilidad de ocurrencia de los hechos, ¿cierto? Como una medida,
Y de acuerdo con la doctora Carmen Batanero de la Universidad de Granada, ella plantea que para alcanzar un aprendizaje eficaz de la probabilidad y por ende ir adquiriendo poco a poco esta alfabetización probabilística, es necesario que a lo largo de la escolaridad, de los distintos cursos que conforman la escolaridad, ¿cierto? Los estudiantes vayan transitando por los distintos significados de la probabilidad, el significado intuitivo, el significado clásico o laplaciano, el significado frecuencial, ¿cierto? El significado subjetivo y el significado axiomático, como un significado más abstracto y que se debería abordar ya en los niveles más finales de la escolaridad, ¿cierto? Pero ¿qué implica desarrollar esta alfabetización en estadística, esta alfabetización en probabilidad? De acuerdo con el doctor Ido Gal de Israel, él plantea que para desarrollar la alfabetización estadística se requiere de la activación conjunta de componentes cognitivos y de disposición, de manera que estos trabajen de manera articulada, ¿cierto? Y nos lleven a interpretar, a evaluar críticamente y cuando sea pertinente expresar opiniones en torno a la información, en torno a los datos. Entonces, esta activación de componentes cognitivos y de disposición debe ocurrir de manera conjunta, articulada, no se deben ver como algo por separado, ¿cierto? ¿Qué implican los componentes cognitivos? Por un lado están las habilidades de alfabetización, los conocimientos estadísticos, y el vínculo con la probabilidad, el conocimiento matemático, del contexto, ¿cierto? El tener la capacidad para plantearse también conocimientos de cuestiones críticas y por otro lado los componentes de disposición, de las actitudes, ¿cierto? La creencia, por ejemplo, en el poder de los procesos estadísticos, la creencia en sí mismo como un sujeto capaz de pensar estadísticamente. Por otro lado, este mismo autor plantea que es necesario desarrollar una alfabetización probabilística que va de la mano, ¿cierto?, de la alfabetización en estadística y que al igual que la alfabetización estadística requiere de la activación conjunta de componentes cognitivos y de disposición. ¿A qué nos referimos con componentes cognitivos? Aquí nos situamos en las grandes ideas, ¿cierto?, vinculadas a la probabilidad, como la variación, la aleatoriedad, la independencia, la incertidumbre, el lenguaje, donde aparece el lenguaje de probabilidad, ¿cierto?, que como vamos a ver más adelante, cobra gran protagonismo en los primeros años de escolaridad, ¿cierto?, en la educación infantil y en la educación primaria, en el cómo calcular probabilidades, el comprender el rol que tiene la probabilidad en la resolución de problemas, ¿cierto?, y también en su vínculo con la estadística. Y al igual que la alfabetización estadística, plantea componentes de disposición, ¿cierto?, disposición que van a ayudar a ir desarrollando esta alfabetización de manera gradual a lo largo de la escolaridad. Entonces, esta necesidad de contar con ciudadanos que sean poseedores de un pensamiento crítico, que sean capaces de tomar decisiones de manera informada a partir de los datos, el análisis de los datos, ¿cierto? Que cuenten con conocimientos para distinguir cuando una información ha sido representada, comunicada adecuadamente y cuando no lo ha sido, ha llevado a numerosos países a cambiar sus currículums, ¿cierto? A renovar sus currículums, sobre todo de educación matemática. Esto ha ido cobrando fuerza en las últimas décadas, ¿cierto? Y podemos ver al analizar distintos currículums de países influyentes en Latinoamérica y en el mundo, podemos ver que, por ejemplo, el currículum de Estados Unidos, del Consejo Nacional de Profesores de Estados Unidos, en el año 1989 es uno de los primeros organismos en incluir a datos y azar como un área temática en el currículum de matemáticas de educación primaria, ¿cierto? Es uno de los pioneros. Idea que refuerza más tarde en los principios y estándares del año 2000, donde plantea que si bien es necesario abordar el eje de datos, el estudio de datos y azar, es decir, de estadística y probabilidad
en educación primaria, es necesario abordarlo desde un poco antes y plantea su estudio a partir de los 3 años de edad y de manera gradual a lo largo de todo el currículum escolar. De manera similar ocurre con el Common Core, ¿cierto?, del año 2010, que ellos plantean el estudio de la estadística en la educación primaria, también desde los primeros cursos de educación primaria, y dejan reservado el estudio de la probabilidad para los cursos de educación secundaria. Más recientemente podemos observar que los currículos de países como Australia, Nueva Zelanda, han dado gran énfasis a la inclusión de la estadística y de la probabilidad desde las pequeñas edades, ¿cierto? Desde los 5 años, 5, 6, 6, 7 años de edad en adelante, ¿cierto? Y sobre todo plantean que es necesario ofrecer una variedad de contextos que sean significativos para los estudiantes, ¿cierto? Que los lleven a desarrollar ese pensamiento crítico e incluso en el caso de Nueva Zelanda, ellos plantean la asignatura como una asignatura de pensamiento matemático y pensamiento estadístico, lo cual da bastante realce a la inclusión de esta estadística y de la probabilidad en las primeras edades. De manera similar ocurre con el currículum de Singapur, ¿cierto? Que es del año 2013, y ellos plantean organizar el currículum del estudio de las matemáticas en 3 grandes ejes de contenido. Por un lado, el eje de números y álgebra, el eje de medición y geometría, ¿cierto? Y el eje de estadística, que se van desarrollando poco a poco a lo largo de toda esta educación, de estos 6 años de educación primaria. Y de manera similar también el currículum español plantea para el caso de la educación primaria el tratamiento de la información, el azar y la probabilidad. Y más recientemente, en el nuevo currículum español que salió hace poco, aparecen incluso saberes vinculados a la inferencia, ¿cierto? A esta inferencia que a veces es de un carácter informal en el currículum de educación primaria. ¿Qué sucede en Chile? Situar un poco qué sucede en mi país, ¿cierto? En este país, en Chile, un país latinoamericano, ¿cierto? Al igual que Panamá. ¿Qué ocurre? La estadística y algunos conceptos de probabilidad se vienen abordando desde hace mucho tiempo, desde los años 60 aproximadamente, que se viene abordando la estadística, abordando algunas nociones de probabilidad en los últimos 2 cursos de educación primaria de Chile, en 6º y 8º año. Sin embargo, no estaba contemplado como un eje temático, sino que era visto como una unidad pequeña que formaba parte del eje de números, ¿cierto? De números y operaciones. Es en el año 2009 cuando, a través de un ajuste curricular que se realizó en Chile, que se incorpora de manera formal, ¿cierto? Y se da un espacio dentro del currículo de matemática al eje de datos y azar. Y en ese ajuste curricular se plantea que la estadística debe ser abordada desde el primer ciclo de educación básica, es decir, desde los 6, 7 años de edad en adelante, y que la probabilidad debe ser abordada desde el segundo ciclo de educación básica, es decir, desde los 10, 11 años de edad. Posteriormente se reformula este ajuste y emergen las actuales bases curriculares, que son las que están en desarrollo, las que están delineando la enseñanza de la matemática en las escuelas en este momento. Y estas bases curriculares plantean este eje temático, refuerzan este eje temático de datos y probabilidades, pero ahora se le da un lugar más importante a la probabilidad y la estadística y la probabilidad ya no se hace esta separación tan drástica que la estadística desde el primer curso y la probabilidad desde el segundo ciclo, ¿cierto? Sino que ahora van de la mano, ¿cierto? Y se van desarrollando de manera continua a lo largo de toda la educación básica para después continuar en lo que es la educación media, la educación secundaria. Y esto con el propósito, tal y como se establece en los documentos del Ministerio de Educación de Chile, con el propósito de responder a la necesidad de que todos los estudiantes se inicien en temas relacionados con la estadística y con la probabilidad.
Y acá en esta imagen podemos ver que los últimos años de educación primaria, de educación básica en Chile, la estadística, el eje de datos y probabilidad, de estadística y probabilidad, tiene casi la misma relevancia que los ejes de geometría, el eje de patrones y álgebra y el eje de números y operaciones. Es bastante equitativo el reparto que se hace de los objetivos de aprendizaje que componen estos cursos, ¿cierto? Pero tenemos este desafío que se ha ido incorporando el estudio de la estadística, desde de la probabilidad, en los currículos de distintos países, ¿cierto? De distintos lugares del mundo. Primero inició en los países más influyentes, ya ha ido impactando poco a poco en otros países como los países latinoamericanos, ¿cierto? Pero ¿cómo iniciar el desarrollo de esta alfabetización estadística y probabilística desde las primeras edades? Entonces, para situarnos en cómo ir desarrollando esto, tenemos que pensar que los niños pasan por distintas etapas en su desarrollo como personas, ¿cierto? Y en su aprendizaje, en su crecimiento. Primero, aquí como se muestra en la imagen, el bebé está de espalda, observando, mirando, después se pone boca abajo, ¿cierto? Después ya tiene la firmeza en su cuello, en su columna, para sentarse, apoyarse, empezar a gatear, ¿cierto? A firmarse y empezar a caminar, ¿cierto? De manera similar ocurre con el aprendizaje de la matemática y por ende con el aprendizaje de la estadística y la probabilidad. Los niños poco a poco van adquiriendo ideas, habilidades, ¿cierto? Conocimientos que a medida que va pasando el tiempo y se van reforzando estos conocimientos, estas nociones, estas habilidades, van desarrollando experiencias, ¿cierto? Van afianzando, consolidando estos conocimientos que poco a poco le permiten ir desarrollando la alfabetización en estadística y la probabilidad. Y como plantea Clemens y Sarama, es muy importante lo que sucede en las primeras edades, ¿cierto? Incluso lo que sucede en las primeras edades, como dice, como plantean ellos, cuando los niños ingresan a kinder, es decir, alrededor de los 5 o 6 años, ¿cierto? Y al grado primero, muchas veces puede ser un indicador de sus potenciales logros matemáticos los años que vienen. Por lo tanto, necesitamos prestar atención a lo que sucede en los primeros cursos, incluso en los cursos preescolares, pues de ahí se empieza a formar la base para los conocimientos que vienen después. Pero ¿cómo comenzar, cómo dar inicio? ¿Por dónde dar inicio a la enseñanza de la estadística y la probabilidad de manera de dejar cimientos sólidos y fuertes, ¿cierto? ¿Qué camino seguir? Bueno, propuestas hay muchas, ¿cierto? Diversos autores se sitúan desde distintos puntos de vista, ¿cierto? Y algunos plantean que alrededor de los 0 a los 2 años de edad, el niño observa cualidades de su entorno, ¿cierto? Compara elementos, los clasifica. La clasificación va a ser un concepto importante a considerar en el desarrollo de la alfabetización probabilística y estadística, ¿cierto? Va clasificando según un atributo, después 2 atributos, los organiza, ¿cierto? Organiza objetos ya sea de forma horizontal, utilizando algunos indicadores, cuantificadores no numéricos, ¿cierto? Después, alrededor de los 2 a los 4 años de edad, realiza una clasificación figural de los objetos, empieza todo el proceso de la subjetización perceptual, ¿cierto? Identifica pequeños datos, los clasifica, los ordena, ¿cierto? Es capaz de ir clasificando, ordenando, ¿cierto? Lo que nos va a permitir después desarrollar un camino alrededor de los 4 a los 6 años de edad para elaborar ciertos gráficos concretos, ¿cierto? Ir apilando objetos en distintas categorías según distintos atributos para ya después en un nivel de abstracción un poco mayor, ¿cierto? Empezar a utilizar dibujos, marcas de conteo para representar datos, para comparar colecciones de objetos y obtener algunas conclusiones. Ya después, alrededor de los 6 a los 8 años de edad, puede plantear sus propias preguntas, ¿cierto? Preguntas de investigación, de temas que le interese tomar decisiones, por ejemplo, dónde ir de paseo, dónde ir el curso de paseo de fin de año, ¿cierto?
o qué tipo de juguete regalar al curso para Navidad. Entonces pueden ir proponiendo preguntas y recoger distintos datos, ¿cierto? Ir recogiendo datos, organizar esos datos, representarlos, describirlos, tomar conclusiones, ¿cierto? Extraer conclusiones. Esto nos da un camino, una hoja de ruta a seguir para construir el concepto, la idea de representación estadística, específicamente de gráficos estadísticos. Pero, ¿qué sucede con la probabilidad? La probabilidad comparte un camino común, ¿cierto? Que presenta una bifurcación al momento de alrededor de los 4 o 5 años de edad, ¿cierto? Donde alrededor de los 4 o 6 ya el niño comienza a emplear este lenguaje probabilístico sencillo. Es un lenguaje vinculado a la posibilidad de ocurrencia de los hechos, que nos puede llevar incluso a identificar el espacio muestral, sin saber que estamos obviamente hablando del espacio muestral, ¿cierto? Por ejemplo, si presentamos una pecera con peces de colores a los estudiantes de 4 a 6 años, ¿cierto? Que están en el último curso de preescolar, le podemos preguntar cuántos hay de cada color. Y ya después, a los 6, 8 años de edad, empezar a usar un lenguaje probabilístico, ¿cierto? Y preguntar, por ejemplo, de las dos peceras, ¿de cuál de ellas es más fácil sacar un pez de color amarillo? ¿Por qué es más fácil sacar un pez de color amarillo de la pecera 1 que de la pecera 2, ¿cierto? Y ahí empezar a establecer posibilidades de ocurrencia, comparar posibilidades de ocurrencia sin tener que calcularlas directamente, sino que solamente basándonos en la información visual que tenemos a mano, ¿cierto? O bien empezar a preguntar si de estas peceras que están acá abajo, de la 1 y la 2, es posible sacar un pez de color verde. ¿Por qué no? Y aparece el concepto de imposible, ¿cierto? Lo que nos va a permitir más adelante ir estableciendo una escala cualitativa de la posibilidad de ocurrencia de los sucesos. Entonces, en esta trayectoria de pasos para ir desarrollando esta alfabetización en estadística, en probabilidad, son diversos los autores que se están preocupando y el doctor Ángel Alsina plantea, por ejemplo, que es necesario involucrar, en el caso de la estadística, a los niños y niñas en el desarrollo de proyectos sencillos, en los que tengan que recoger sus propios datos a partir de la observación, ¿cierto? Concienciar a los estudiantes que cada dato aislado forma parte de un todo, donde se le dé énfasis a la distribución de los datos, ¿cierto? Visualizar también progresivamente que los datos recogidos son una muestra de una población más amplia. Podríamos desarrollar un proyecto estadístico para el curso, para la clase, pero después ampliarlo a todo el nivel, ¿cierto? O a todo el colegio. Entonces, que yo puedo ir, y que mis datos pueden ir cambiando a medida que voy ampliando la población, ¿cierto? O no. Animar a los niños y niñas a representar sus datos en gráficos, usar distintos tipos de representaciones, ¿cierto? Velando por los elementos estructurales y las calidades estéticas de cada uno de ellos. Y sobre todo, el doctor Alsina nos plantea que es necesario evitar prácticas tradicionales centradas únicamente en la reproducción de algoritmos, ¿cierto? En la reproducción de procedimientos. Tenemos que enfocarnos en una comprensión conceptual por sobre lo procedimental, ¿cierto? Que el niño comprenda la información y que sea capaz de leer los distintos tipos de representaciones estadísticas. En cuanto a la probabilidad, de igual manera, el doctor Ángel Alsina nos plantea que es necesario proporcionar una amplia variedad de experiencias estocásticas que permitan observar fenómenos aleatorios, trabajar con monedas, con ruletas, con dados, ir reforzando este lenguaje probabilístico, estimular la expresión de predicciones, ¿cierto? Organizar la recogida de datos para poder contrastar, ¿cierto? Contrastar las predicciones, por ejemplo, de los estudiantes con los resultados, ¿cierto? Contrastar, por ejemplo, la probabilidad teórica con la probabilidad experimental de un determinado suceso. Y se plantea un conjunto de fases que me llevarían
a ir desarrollando de manera gradual a lo largo de esta escolaridad esta alfabetización en probabilidad. Es un inicio informal vinculado a la introducción de vocabulario, para luego pasar a la diferenciación entre situaciones aleatorias y deterministas, ¿cierto? Identificar grados de posibilidad de ocurrencia en esta escala cualitativa que va de lo imposible a lo seguro, realizar experimentos aleatorios sencillos y ya al final empezar a introducir un cálculo de probabilidades, ¿cierto? De manera de cuantificar numéricamente esta incerteza. Tenemos que trabajar las etapas previas, ¿cierto? No podemos saltarnos etapas, de lo contrario el estudiante no va a adquirir una comprensión adecuada de la probabilidad y por lo tanto no va a poder interpretarla correctamente. Bien, ya situados en los desafíos que plantea la inclusión de la estadística, de la probabilidad en el currículum, en los distintos componentes que apuntan a desarrollar la alfabetización en estadística, la alfabetización en probabilidad, quiero presentar algunas estrategias y recursos que pueden servir de apoyo, de ayuda quizás para abordar la enseñanza de la estadística y la probabilidad desde los 3, 4 años de edad en adelante. Y para ello me he situado desde la pirámide de la educación matemática, que busca desarrollar esta competencia matemática y también delinear la frecuencia de uso más recomendable de los distintos tipos de recursos. El doctor Alsina plantea que así como hay una pirámide de la nutrición saludable, ¿cierto?, que nos indica de cuál alimento nos conviene más comer, ¿cierto?, acompañado de una actividad física y una ingesta diaria de agua, donde los alimentos que menos se deben consumir están en la cúspide de esta pirámide. Él hace un símil con la competencia matemática y plantea una pirámide de la educación matemática, donde en la base se encuentra lo que más deberíamos consumir, lo que mejor nos hace para desarrollar esta competencia, ¿cierto? Para alcanzar un aprendizaje eficaz de la matemática. Y allí se encuentran las situaciones cotidianas, la matematización del contexto, las vivencias con el propio cuerpo, para luego pasar ya a los recursos manipulativos, los materiales inespecíficos, los recursos lúdicos, los juegos, ¿cierto? Los recursos literarios, los recursos tecnológicos y ya en la cúspide de la pirámide, como lo que menos debiese consumirse, ¿cierto? Pero no por ello dejarlo de consumir, sino que consumirlo en menor medida, los libros de texto, ¿cierto? Los libros de texto que muchas veces tienen un gran impacto en la enseñanza de los temas frente a los cuales los profesores han sido poco formados, como es el caso de estadística y probabilidad. Y siempre sin perder de vista los procesos matemáticos, ¿cierto? Los procesos matemáticos que deben estar presentes en estos distintos tipos de recursos, ¿cierto? De situaciones cotidianas, de recursos manipulativos, lúdicos, juegos, los recursos literarios, tecnológicos y el libro de texto, los procesos matemáticos de resolución de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, las conexiones, ¿cierto?, con otras disciplinas o con campos de la misma matemática y las representaciones que juegan un rol fundamental en todo lo que es la alfabetización en estadística y probabilidad. En cuanto a situaciones cotidianas, ¿cierto?, que involucran la matematización del entorno, las vivencias con el propio cuerpo, podemos trabajar, por ejemplo, con los niños más pequeñitos de educación infantil, trabajar en un tema que a ellos les gusta mucho, que es qué queremos ser cuando grande. ¿Qué les gustaría ser a la clase cuando grande, ¿cierto? ¿Qué profesión? Entonces podemos entregar cubos o láminas con distintas profesiones, ¿cierto? Donde cada cual vaya marcando o dibujando o pintando su preferencia de profesión, bombero, policía, profesor, músico, ¿cierto? Constructor, etcétera, y llevarlos a que una vez que estén los datos, a identificar que cada uno de esos cubos
es un dato, ¿cierto? Una preferencia, ¿cierto? Y que hay distintos tipos de datos, ¿cierto? Hay variación, hay variabilidad en los datos. No todos quieren ser lo mismo cuando grandes. Entonces, plantearles la pregunta, ¿cómo podemos organizar estos datos? ¿Cómo podemos saber qué es lo más preferido por la clase para hacer cuando grande? Entonces, aquí los niños podrían empezar a agrupar los cubos, ¿cierto? Por algún criterio, en este caso la profesión, y luego empezar a apilarlos y así comenzar a trabajar con la idea de gráfico, ¿cierto? De gráfico de barra. Aquí está la idea de gráfico de barra detrás donde van apilando, ¿cierto? Y hay un gráfico de tipo concreto, ¿cierto? Que él puede manipular y puede ir comparando, ¿cierto? Están en la misma escala, puede ir comparando, utilizando algunos cuantificadores sencillos, de cuáles hay más, de cuáles hay menos, ¿cierto? O bien incluso podrían llegar a realizar un gráfico concreto de barra doble, donde hagan una comparación entre lo que prefieren las niñas y los niños, ¿cierto? A lo mejor entre las niñas es más preferida un tipo de profesión que otro. Entonces aquí ya empieza a emerger también algunas ideas vinculadas a los gráficos de barra doble a través de estos gráficos concretos. Otra situación que podemos plantear también a los niños y niñas es alguna situación cuando ya son un poquito más grandes, ¿cierto? Al si usar o no usar mascarilla vinculado a este contexto, ¿cierto? De la pandemia. Y podemos aprovecharnos de esto para introducir los distintos grados de posibilidad de ocurrencia, ¿cierto? Y empezar a desarrollar este lenguaje probabilístico que va desde lo seguro a lo imposible, pasando por lo posible. Y empezar a hablar también acerca de la importancia de utilizar mascarillas para reducir el número de contagios de COVID. O bien hablar de un tema tan importante como la obesidad, ¿cierto? La obesidad que ha aumentado lamentablemente estos últimos 2 años de encierro, donde los niños han realizado menos actividad física, ¿cierto? Y en el caso de Chile, tristemente, gozamos de ser el líder internacional en obesidad, ¿cierto? Entonces, plantear aquí a través de una noticia, de un periódico, de cuáles son los factores que podrían estar influyendo en el incremento de esta cifra en el país, quiénes podrían tener más riesgo de obesidad, qué podemos hacer para combatir la obesidad, analizar gráficas, ¿cierto? Que nos hablen respecto a la obesidad, cómo se comporta en distintos países, en este caso, cómo se comporta Chile en cuanto a los niveles de obesidad con otros países, cuáles serán los hábitos alimenticios que tenemos, y podríamos hablar ahí incluso al interpretar el gráfico de los distintos hábitos alimenticios, ¿cierto? Cómo abordar este desafío y ir trabajando también con distintos tipos de preguntas como los que aquí aparecen, ir trabajando los distintos niveles de lecturas de gráficos, ¿cierto? Los niveles de lectura de curso y colaborador. Y esto incluso el analizar esta gráfica con distintos niveles de lectura, analizar la noticia, nos puede llevar a plantear un ciclo de investigación estadística, ¿cierto? Pasando por las distintas etapas, formulación de un problema, de una pregunta de investigación, de dar un plan, la recogida de datos, el análisis y las conclusiones a partir de los datos. Podríamos realizar una pequeña investigación, un pequeño proyecto estadístico, por ejemplo, en torno a los hábitos alimenticios o, por ejemplo, respecto de los ritos que rodean nuestra hora de almuerzo. ¿Cómo almorzamos? Almorzamos en familia, viendo televisión, escuchando música, cómo el almorzar viendo televisión nos lleva a ser inconscientes de cuánto comemos, ¿cierto? O qué tan rápido comemos. Entonces, ir desarrollando todo un ciclo de investigación estadística que nos lleve a reflexionar en este caso en torno a los hábitos de alimentación. Y aquí se podrían representar datos, ¿cierto? O también hacer un estudio respecto al peso, cuántos niños y niñas pesan más de 60 kilos, cuál es el peso más frecuente en el curso, si hay diferencia entre los pesos de niños y niñas, también trabajar el tema de la aceptación, ¿cierto? A qué se deben las diferencias, etcétera. Ir tomando una problemática real, ¿cierto? De un contexto cercano para trabajar conceptos estadísticos.
Otro tema, otro pequeño proyecto podría ser respecto a la tenencia responsable de mascotas. En Chile tenemos grandes problemas con los perros callejeros, ¿cierto? Hay un gran número de perros callejeros o perros sin dueño en distintos lugares. Iniciar preguntando si tienen mascota o cuáles son las amenazas y problemáticas que podrían desarrollar los perros sin dueño, ¿cierto? Los perros callejeros. Interpretar gráficas al respecto, ¿cierto? Buscar gráficas de distintos contextos internacionales, nacionales, ¿cierto? Y plantear preguntas que nos permitan leer esas representaciones, leer esos gráficos, ¿cierto? Y podrían incluso realizar un pequeño proyecto estadístico viendo qué pasa en los distintos barrios cercanos al colegio y a qué se puede deber que existan tantos perros callejeros o bien qué medidas se pueden tomar para disminuir la cantidad de perros callejeros. Otro tema que se podría abordar también la importancia de beber agua, ¿cierto? Los niños, al menos en Chile, ocurre que beben muy poca agua y prefieren más los refrescos, los jugos, ¿cierto? Las bebidas. Plantear alguna situación que nos lleve a cuestionarnos respecto de la importancia de beber agua y también a indagar en cuánta agua beben diariamente los estudiantes de la comunidad escolar, de manera que tomen conciencia de que es necesario cambiar sus hábitos en cuanto a beber bebidas no alcohólicas, ¿cierto? Bien, en el segundo peldaño de la pirámide, ¿cierto?, que plantea el doctor Alsina, se encuentran los recursos manipulativos, los materiales inespecíficos, ya sea comercializados o diseñados. Aquí para tratar temas de estadística y probabilidad podríamos trabajar con dados, ¿cierto?, para diferenciar entre un experimento aleatorio de otro determinista, ¿cierto? Hay un dado con las distintas marcas, ¿cierto?, los distintos puntos y otro dado liso, sin nada. ¿Cuál de estos dos experimentos de tirar el dado y anotar el color de la cara resultante o tirar el dado y anotar el número de la cara resultante será determinista? ¿Cuál será aleatorio? Si se observa alguna diferencia entre ellos. O bien trabajar el lenguaje probabilístico elemental con esta pecera, con peces de distintos colores, donde los niños pueden ir experimentando con los ojos cerrados e ir realizando extracciones de qué color y que generen predicciones, hipótesis sobre de qué color podría ser el pez que saquen de la pecera, cuál es más difícil que salga, por qué, cuál tiene más o cuál tiene menos posibilidades, ¿cierto? Ir trabajando con este material que es más fácil de diseñar, o de qué color puede ser el pez, y ahí empezar a introducir en todo lo que es el espacio muestral, ¿cierto? A cimentar el camino con las nociones de espacio muestral. O bien después trabajar ya en los cursos más grandes, los grados superiores, los grados de posibilidad de ocurrencia a través de esta escala cualitativa, donde a través de distintas situaciones, ya sean planteadas por la profesora o planteadas por los propios alumnos, ellos vayan clasificando según creen que es un suceso posible o un suceso imposible de ocurrir o es un suceso seguro, ¿cierto? Y aquí también va a entrar toda una discusión respecto a cómo definir esta posibilidad de ocurrencia. Discusión que el profesor tiene que aprovechar para fortalecer la escala cualitativa, ¿cierto? Esta escala, estos grados de posibilidad que transitan por distintos matices para ir desde lo seguro hasta lo imposible. O bien trabajar con material manipulativo, ¿cierto?, para afianzar el concepto de equiprobabilidad, de conteo, el principio multiplicativo, por ejemplo, con una muñeca con distintos tipos de vestimenta, ¿cierto?, con distintos tipos de pantalón corto, con gorro, con polera, ¿cierto? Por ejemplo, acá en esta actividad los niños tenían que elegir una vestimenta para una muñeca si tenía 3 pantalones cortos y 4 camisetas. Aquí tenían que identificar la equiprobabilidad, ¿cierto? Y entraba en juego todo lo que era el principio multiplicativo. O bien, si presentamos a los niños distintas bolsas con distintas distribuciones de bolas de colores, ¿cierto? Y yo quiero saber si tienes que sacar una bola roja para ganar un premio, sin mirar dentro de la bolsa.
¿Cuál bolsa elegirías para realizar la extracción, ¿cierto? Empezar a comparar probabilidades sin calcularlas necesariamente, sino que basándome en cómo están distribuidas las bolas de cada color en el interior de la bolsa y empezar a realizar un contraste de predicciones, ¿cierto? Que me lleven a responder ante las distintas situaciones planteadas. O también argumentar con probabilidades, ¿cierto? Si tenemos acá lapiceras con lápices de distintos colores, ¿cuándo va a ser seguro sacar un lápiz, por ejemplo, de color verde? ¿Por qué? Porque hay solo verde, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser imposible que el niño pinte su dibujo con algo de color verde si tiene solamente lápices rojos, ¿cierto? O si planteamos, acá tenemos 3 bolsas, una con bolitas amarillas, acá con bolitas amarillas y rojas, y acá con bolitas rojas, y sacamos una roja y una amarilla, 2 amarillas y 2 rojas. ¿De qué bolsa habré realizado la extracción de esas 2 piedrecitas o esas 2 bolitas? Empezar a argumentar en torno a las probabilidades, ¿cierto? Elaborar, contrastar argumentos, ¿cierto? Contrastar predicciones. O también trabajar en los clásicos problemas de los menús, ¿cierto? Pero con tarjetas, de manera que ellos vayan experimentando uno a uno las distintas posibilidades de ir combinando este menú, ¿cierto? E irnos acercando poco a poco a estas nociones de combinatoria, ¿sí? Y luego también a distintas representaciones, como por ejemplo el diagrama de árbol, transitar de esa manipulación de los distintos menús a lo que es el diagrama de árbol, que me permite ver las distintas opciones. En un tercer peldaño se encuentran de la pirámide de la educación, ¿cierto? Matemática, se encuentran los recursos lúdicos, los juegos. Aquí podemos realizar diversos juegos con los estudiantes, desde el lanzar dados, realizar predicciones, juegos con ruletas, ¿cierto? Que hay una actividad para un 7º año básico de los últimos años de educación primaria, donde trabajan con una hoja cuadriculada, con dos dados, autitos, ¿cierto? 12 autitos y lápices. Y ellos van tirando los dados y anotando la suma y van realizando apuestas. ¿Con qué autito me convendrá jugar para ganar la carrera, ¿cierto? ¿Con qué autito no me convendrá jugar? ¿Por qué nadie va a querer jugar con el autito que tiene el número 1, por ejemplo? ¿Por qué la mayoría va a querer jugar con un determinado número? Ir realizando experimentación, ¿cierto? Y determinar frecuencias relativas e ir registrando esos datos, ¿cierto? Ir registrando de manera que pueda tomar en este caso la decisión de con cuál autito me conviene jugar, apostar para ganar la competencia, ¿cierto? Viendo cuáles son los resultados más fáciles de salir, cuáles son los más difíciles. ¿Por qué debe ser que unos resultados salen siempre más veces que otros? ¿Qué resultados crees que es más fácil o más difícil que salga, ¿cierto? Y ahí se puede ir generando toda una discusión, una argumentación ante este juego, un juego lúdico que si no se cuenta con 12 autitos, se pueden hacer con piedrecitas, ¿cierto? O con dibujos que vayan avanzando a través de la cuadrícula. En un cuarto peldaño se encuentran ya los recursos literarios, ¿cierto? Las narraciones, las adivinanzas, los cuentos infantiles, las canciones. ¿Qué recursos literarios podemos utilizar para trabajar la estadística y la probabilidad en los distintos cursos? Hay muchos recursos literarios. Hay algunos libros que han sido especialmente diseñados para abordar, por ejemplo, las probabilidades, como es el caso de este libro, este cuento, que es un libro pequeño, ¿cierto? Que es un cuento interactivo para niños de 11 a 15 años que habla de Alicia en el País de las Probabilidades, ¿cierto? Nos lleva a esta historia donde en cada uno de los capítulos de este libro se aborda un problema de probabilidad, ¿cierto? El problema de combinar ciertos acertijos, ¿cierto? Determinar ciertas probabilidades de ocurrencia de un determinado suceso. Y también en este mismo libro se puede encontrar una aplicación móvil para aprender jugando, ¿cierto? Para ir experimentando en las distintas problemáticas que van apareciendo en cada uno de los capítulos. También hay otros orientados a la estadística, ¿cierto? Por ejemplo, este libro de cuentos que se llama El Gran Concurso de Gráfico
trata de que dos grandes amigos, el sapo y el lagarto, plantean una competencia para ver quién puede hacer el mejor gráfico. Y en el proceso de crear este mejor gráfico y de pasar por distintas etapas para crearlo, ¿cierto? Para representarlo, pasan por explorar métodos de recogida de datos, como las encuestas, los recuentos, utilizan distintos métodos de graficación, incluso hacen gráficos concretos, con galletas, ¿cierto? Gráficos de línea, pictogramas, gráficos de barra, van pasando por distintos tipos de representaciones estadísticas a lo largo del cuento, ¿cierto? Otro cuento diseñado también pensado, intencionado para la enseñanza de la estadística es el cuento que trata de la venta de limonada, ¿cierto? Y este cuento sirve para introducir a los niños en los gráficos de barra, en la comprensión de los gráficos de barra, en los pasos que se requieren para construir estos gráficos de barra, la recopilación de datos, el trazado, la comparación de los datos, la necesidad de contar con una escala, ¿cierto? También aprenderán a través del cuento a evaluar el progreso de la construcción del gráfico, del análisis, de la interpretación, al hacer predicciones, ¿sí? Es otro cuento muy bonito que se los recomiendo para poder ir como introduciendo a los niños en todo lo que es el mundo de los gráficos de barra. También otro cuento es el cuento Tiger Math, que cuenta la historia de un tigre que quedó huérfano y que fue recogido por algunos miembros de un zoológico, personal veterinario de un zoológico, y es una especie de diario de vida, ¿cierto? De este tigre, de las distintas aventuras por las que pasa y que a través de distintas representaciones gráficas, como gráficos de línea o acá este pictograma, ¿cierto? Va mostrando cómo va creciendo el tigre, ¿cierto? Cuánto va aumentando en su peso, en su medida, sus hábitos de alimentación. Va narrando la historia de este tigre huérfano hasta que se volvió un tigre adulto, a través de distintos datos estadísticos y con un lenguaje muy sencillo también para los niños de educación primaria. Y así como hay cuentos que están especialmente diseñados para abordar temas ya sea de estadística o de probabilidad, hay otros que no, pero que si los intencionamos, también podemos trabajar e introducir a lo mejor un ciclo de investigación estadística, como es el caso del monstruo de colores, ¿cierto? Que pasa por distintas emociones y podríamos aprovechar para trabajar el tema de las emociones con los niños, recoger datos respecto de cómo se sienten ellos, trabajar a lo mejor la clasificación, el orden, la organización de datos, la introducción puede ser de una tabla de conteo, ¿cierto? O de un pictograma, de un gráfico estadístico. Podemos valernos de la historia del monstruo de colores para ir introduciendo ciertos conceptos estadísticos, ¿cierto? En cuanto a los recursos tecnológicos que ya están en el penúltimo peldaño, ¿cierto? Encontramos en la web una variedad de recursos tecnológicos que me sirven para introducir y para trabajar de manera progresiva la estadística y la probabilidad. Sin embargo, es importante contar con algunos criterios para seleccionar los recursos, pues hay muchísimos recursos en la web y algunos criterios que se plantean y que se desprenden a partir de los criterios de idoneidad didáctica, está plantearse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿la información contenida en el recurso es correcta, es decir, no presenta errores conceptuales? ¿Las tareas propuestas dentro del recurso son adecuadas para los objetivos pretendidos que tengo yo en el currículum o para los estudiantes de una determinada edad? ¿El recurso incluye herramientas o elementos que motiven el interés del estudiante? ¿Incluye posibles interacciones o feedback, ¿cierto? Hay algunos recursos que me dicen si me equivoqué o no me permiten avanzar, ¿cierto? Si es de fácil acceso y usabilidad, si incluye también contextos cercanos a la realidad de cada país, ¿cierto?
Entonces, hay muchísimos recursos y algunos que tienen un alto grado de idoneidad para trabajar. Se encuentran, por ejemplo, estos manipuladores virtuales de la Universidad de Utah, ¿cierto? Algunos diseñados por el Consejo Nacional de Profesores de Estados Unidos, la NCTM, donde podemos seleccionar el eje temático que queremos trabajar y el nivel educativo en el cual queremos trabajar, si pre-K 2, 3 a 5, 6 a 8 o 9 a 12, y me va mostrando distintos recursos, ¿cierto?, tecnológicos para trabajar con los estudiantes. O bien esta plataforma que hay de la Universidad de Cambridge, que tiene dividido entre recursos para profesores, para los estudiantes de primaria, de secundaria, ¿cierto? O bien algunos generadores de gráficos, como por ejemplo este recurso del NCTM, donde yo puedo ir introduciendo distintos valores y puedo ir generando distintos gráficos, como por ejemplo este boxplot, ¿cierto? Y que los niños vayan viendo cómo va variando el gráfico, cómo van variando los cuartiles en este caso, a medida que voy cambiando algunos datos. O un spinner, ¿cierto? Un simulador de ruleta, cómo trabajar la probabilidad, ¿cierto? Que puedo dividir esta ruleta en distintos sectores según el problema que quiera modelar, ¿cierto? Que quiera resolver a través de ella. O también otro recurso, el osito Bubi para trabajar la combinatoria, un poco siguiendo la idea del manipulativo de la muñeca que presentaba hace un rato atrás, ¿cierto? Aquí yo puedo de manera virtual ir simulando trajes que puedo confeccionar para este osito Bubi e ir introduciendo todo lo que es el tema de combinatoria. Y por último, para ya ir finalizando, están los libros, ¿cierto? El último recurso que está en la cúspide, el libro de texto, ¿cierto? El libro de texto que es muy utilizado en las escuelas y que ha sido objeto de estudio para la didáctica, para los investigadores en didáctica de la matemática, en educación matemática, y que muchos se han centrado en estudiar el libro de texto, qué tipos de actividades plantea el libro de texto, ¿cierto? Qué tipo de evaluaciones, dónde pone el foco, cuáles son las secuencias, las representaciones estadísticas, ¿cierto? Y qué se concluye de los análisis de libros de texto realizados hasta el momento. Se concluye que es necesario repensar las actividades de los libros de texto, en específico aquellas que abordan representaciones estadísticas, ¿cierto? De manera que permitan a los niños enriquecer sus prácticas en torno a la estadística, en torno a la probabilidad y sobre todo acercarnos al ciclo de investigación estadística, que experimenten in situ el proceso de recolección, exploración de los datos, tener que organizarlos, ¿cierto? No que sea tan solo completar una tabla, pintar un gráfico, sino que llevarlos a que ellos investiguen, que transiten por las distintas etapas del ciclo de investigación estadística, ¿cierto? También señalan los estudios que es importante abordar ciertos pasos previos al estudio de las representaciones tabular y gráfica, pues no se pueden, quizás no en todos los casos se dan de manera natural, ¿cierto? Y es necesario abordar otros pasos previos, como por ejemplo la clasificación, el ordenamiento, ¿cierto? La agrupación, de manera que ellos vivencien la necesidad de organizar un conjunto de datos que ojalá dentro de lo posible haya sido recolectado por ellos mismos. Y ya lo último, dejar una invitación a repensar la enseñanza de la estadística y de la probabilidad en la sala de clase, reorientarla, salir de lo algorítmico, ¿cierto?, de lo procedimental y llevarla hacia una estadística, hacia una probabilidad que busque dar soluciones a problemas provenientes de contextos reales y cercanos para el estudiante. En ese sentido, una estadística que aborde el ciclo de investigación estadística, las distintas fases y que se fundamente, ¿por qué no?, por ejemplo, en los distintos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que es una de las grandes agendas y uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día los profesores de todo el mundo para abordar la enseñanza, ¿cierto? Abordar distintos aspectos de esta educación para el desarrollo sostenible, esta Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las distintas competencias de desarrollo sostenible. Entonces los dejo invitados a repensar
esta manera de enseñar matemática, estadística y probabilidad, sobre todo, de manera de generar competencias, valores y actitudes de los estudiantes, de manera que puedan participar de manera informada en el desarrollo de sociedades más justas, más democráticas, ¿cierto? Y ya para ir cerrando, me gusta citar a Santaló, pues si bien en el año 1977 planteó esta cita, hoy en el año 2022 todavía tiene total vigencia y aún estamos al debe. Él planteó en 1977, no se trata de conocer a fondo las teorías respectivas, cosa reservada a especialistas, sino de educar la intuición para que no parezcan cosas caprichosas ni milagrosas. Tal vez muchos de los inconvenientes del comportamiento global de grandes sectores de la población provenga de que la gran mayoría de los ciudadanos no han sido nunca educados en probabilidad y estadística. Año 1977, estamos en el 2022, donde hemos sido afectados grandemente por una crisis sanitaria, ahora tal vez una crisis económica, y aún estamos al debe con la enseñanza de la estadística, la probabilidad. Entonces, la invitación es esa, a atreverse y a enfocar la enseñanza de la estadística y la probabilidad desde muy temprana edad y a través del desarrollo, la resolución de ciclos de investigación que aborden problemáticas provenientes de contextos cercanos y con significado para los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Claudia, por su presentación. De verdad que muy interesante. Y bueno, más que preguntas, hay muchos comentarios. Dice, excelente propuesta, me han parecido muy interesante y espero poder llevarlo a mis aulas. De aquí están conectados bastantes personas de Sao Paulo, Brasil, de Perú, que mandan saludos de Argentina, de Estados Unidos, bueno, de Santiago de Veraguas, ahí de Coclé. Así que bueno, a todas estas personas agradecemos mucho por estar aquí conectados, porque de verdad que esto ha sido tanto nacional como un webinar internacional. Así que, doctora, vamos a aprovechar para tomar una fotito para nuestras redes sociales. Así que vamos a tomar a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchas gracias. Sí, bueno, Yaricel, sí, solamente para hacer una pregunta, pues no sé si está realmente dentro de las investigaciones de la doctora Claudia, pero me gustaría saber o conocer si de alguna manera, dadas las últimas reformas en cuanto a la parte curricular de estadísticas y cómo se ha ido distribuyendo, ha cambiado, de qué manera o de alguna manera ha impactado la formación de docentes en esa área en específico. Sí, bueno, se ha realizado bastante investigación respecto a la formación de los profesores, ¿cierto?, que están tanto en ejercicio en este momento, enseñando en las aulas, como aquellos que están en formación, ¿cierto?, que están en la universidad preparándose para profesor. Y las investigaciones dan a conocer que aún nos falta mucho camino por recorrer, que no en todas las universidades se está formando a los profesores para este desafío. Algunas recientemente están incluyendo en sus mallas formativas cursos de estadística, cursos de probabilidad, las menos cursos de didáctica de la estadística y de la probabilidad, ¿cierto? Y que lamentablemente los profesores que están en ejercicio muchas veces sienten que no cuentan con las herramientas para ello. Entonces hay una necesidad de formación continua, en Chile llamamos como formación continua a la que reciben los profesores que ya están en las escuelas, una formación continua en torno a estas temáticas. Yo creo que las instituciones formadoras de profesores tienen mucho por hacer todavía en cuanto a esto. Muchas gracias. Dentro del grupo que nos acompaña, creo que hay algunos docentes que el año pasado de manera virtual participaron en uno de nuestros
cursos de enseñanza de las matemáticas en los primeros años. Y parte, pues, mucho de lo que usted mencionó sobre los fundamentos de asociación, de clasificación, estuvieron involucrados de alguna manera. Entonces, pues también pues pone en evidencia esa parte de introducir, como decía usted, desde pequeños las nociones o las ideas probabilísticas, estadísticas, más que los conceptos puramente ya más estructurados. Entonces, bueno, de mi parte, como también mencionó la doctora Claudia, estamos iniciando esta serie de webinars que se van a desarrollar durante el resto del año y pues que también dentro de otras actividades que desarrolla la CENACYT están enmarcadas dentro de lo que es el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Una de sus líneas principales es el reforzamiento de la educación y la formación científica. Entonces, para nosotros es pues un grato placer que usted nos haya compartido su tiempo y sus conocimientos. Y bueno, queremos o esperamos también en el futuro poder seguir colaborando y contando con su apoyo. No, muchas gracias a ustedes y bueno, los dejo, como decía, invitados a atreverse, porque muchas veces ocurre que los profesores no nos atrevemos, que sentimos miedo ante un tema nuevo, como es la estadística, la probabilidad, y más vincularlo con la sostenibilidad todavía, pero atreverse y a indagar respecto a estrategias, recursos para llevarlo al aula con nuestros estudiantes. Y muchas gracias por la invitación también, por el espacio. Pues sí, y yo también quisiera pues invitar a todos los docentes y a todos los presentes aquí interesados en la educación matemática que participen en el próximo webinar de educación matemáticas que tendremos el próximo 22 de abril a las 2 de la tarde. El enlace de inscripción lo podrán obtener a través de las redes sociales de la CENACYT y también les recordamos que puedan ver este canal en el canal de YouTube que tenemos de Imagina TV. Así que pueden allí buscarlo para que puedan después escuchar. Si quieren, pues, alguna otra pregunta, también hacérsela a la doctora Claudia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.